esa es la verdad. Y no lo digo simplemente por decirlo, lo digo porque lo vi con mis propios ojos, cómo llegaban a mi territorio los paramilitares en compañía del ejército, que también es otra banda de terroristas y asesinos, y masacraban gente indiscriminada. Y luego, a los meses, nos enteramos que esa gente que masacraron de ahí de mi territorio, que eran los hijos de los campesinos, estudiantes, porque habían muchos que no habían terminado el colegio, pero estaban en su colegio, y después de un mes largo nos enteramos que los pasaron como falsos positivos y los pasaban como trofeo, diciendo que les habían dado de baja y que los hacían pasar como comandante de yo no sé qué. Mira, esto a mí no me lo contaron, esto no es una fábula, esto es real, esto es real. En los territorios de los afro, porque yo soy una mujer orgullosamente afrodescendiente, afrocolombiana, y en los territorios de los afro fueron donde los paramilitares, en comunión con el ejército, sacaron más falsos positivos, ¿sí? Y que eso todavía la G y la Fiscalía no lo ha sacado a la luz. Espérense y verá que cuando la Fiscalía llegue a la totalidad de eso, no son 6.402, son más de 10.000. ¿Mm? Muchos Correcto. niños de 16, de 15, de 13, de 12, ¿sí? El ejército llegaba y hacía los famosos recorridos, ¿sí? Y a la brava los subía a los camiones, ¿sí? Y al tiempo aparecían como dados de baja en combate. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no es fábula. Algunos congresistas del Centro Democrático piden nombres, que me pidan los nombres a mí, que yo fui una de las que denuncié eso, y los nombres con fotocopia de cédula los tenemos día, hora, mes, año y lugar donde ocurrió eso. ¿Sí? Yo Para, te iba a ya preguntar, para, yo te iba a preguntar por qué es importante la memoria y la historia, que algunas veces es borrada por el uribismo. ¿Por qué es importante la historia y la memoria? Doña Nubia. porque es importante, precisamente, porque yo no quiero que lo que ocurrió en mi territorio, ¿sí? Ocurra en otro territorio y que los jóvenes de hoy en día entiendan que los falsos positivos no es fábula, ¿sí? Que es real y la memoria es para recordar que ellos tuvieron vida, que ellos tuvieron nombre y que no eran criminales y no eran terroristas. La mayoría eran jóvenes, estudiantes de colegio. Por ejemplo, hay una institución que se llama el Instituto Técnico Industrial en Tumaco. Pregúntenles cuántos niños se les llevó los paramilitares y el ejército, y a cuántos hizo pasar por falsos positivos. ¿Mm? Y llegaron a un territorio alto del Mira, ¿sí? Todo el río Mira, con sus municipios o con sus pueblitos, Cajapí del Mira, Tangareal, Albania, La Peña, todos esos pueblos de negro, vivimos el horror de que eran los que se llevaran nuestros muchachos y luego nos hicieran pasar los muchachos como falsos positivos. ¿Mm? Entonces yo sí tengo memoria y la memoria debe de quedar para que los que hoy en día dicen que eso no pasó, yo los invito a que vayan al centro de memoria, que allá están los nombres, algunos que la mayoría que eran menores de edad, con tarjeta de identidad y con el registro civil, numeral del registro civil, a qué familia pertenecían, a qué vereda pertenecían y en qué colegio estudiaban. Entonces, eso no lo van a poder negar. La memoria y la historia es importantísimo, que la gente y los jóvenes de hoy en día se eduquen y se capaciten para que así tengan cómo debatir. Debatirle a un uribismo que hoy le quiere lavar la cara a Álvaro Uribe, diciendo que él no fue responsable de eso, entonces las órdenes que daban los generales, ¿de dónde los generales sacaban esa orden? Pregunto, que alguien me responda de lo que está en este line, ¿sí? De algún uribista. ¿De dónde las órdenes, de dónde daban los generales las órdenes? ¿De dónde? Del ¿Y de señor. dónde los generales llegaban
con los paramilitares en comunión y los paramilitares vistiendo los uniformes de ellos y hasta con las armas de ellos. Porque los paramilitares no creo que hayan entrado solos sin una orden. Tuvieron que haber recibido orden de arriba. El peor terrorista y asesino criminal de la historia de Colombia se llama Álvaro Uribe Vélez. Y él tiene que algún día pagar. Y si no paga en físico, la historia nos recordará que el asesino número 1 de este país se llama Álvaro Uribe Vélez. Yo quería preguntarte, doña Nubia, ¿por qué hoy hay una cultura narcoparamilitar o narcovacía o que gira en torno al narcotráfico, al dinero ilegal? ¿Y por qué escala tanto en la juventud? ¿Por qué cala tanto el dinero fácil? ¿Por qué cala eso? Porque desafortunadamente, a mí no me gusta este término, pero a esta juventud de hoy en día le llaman los jóvenes de cristal, ¿sí? Gracias. Porque, porque no han vivido lo que vivió o lo que ha vivido mi gente, ¿sí? No saben lo que es ir a la escuela y caminar por trochas 1 hora, 2 horas para poder llegar a la escuela. No saben lo que es hacer tareas con velas por no tener luz eléctrica. No saben lo que es cargar el agua a 2 kilómetros en baldes por no tener agua potable. No saben lo que es remendar los zapatos por no tener cómo comprar un par de zapatos, pero no es porque no trabajen, es porque sencillamente mi territorio es un territorio productor de cacao. Es porque sencillamente los de la derecha, que en ese entonces eran los dueños de las casas cacauteras, por 10 bultos de cacao, en ese entonces estoy hablando, no hace mucho, estoy hablando de hace 16 años, por 10 bultos de cacao le daban al campesino 150,000 pesos para saber que ellos compraban eso en 150 y luego ellos los vendían en 5 o 7 millones de pesos. Díganme ustedes, un campesino que tenga que pagar un obrero, que tenga que comprar el insumo para sostener esa cosecha con 10, 15, 20 bultos de cacao que se los pagaban a 150,000 pesos, ¿será que ese campesino iba a cubrir los gastos de esa finca? Y tenía que muchas veces pagarle a los paramilitares, ¿sí? Que el campesino de esos 150,000 pesos tenía que darle 75,000 porque ellos, el 50% de la producción, de la venta del producto iba para ellos. Porque ellos fueron los que llegaron allá a coger y a obligar a la gente, al campesino, a que les tenía que partir la cosecha con ellos mitad a mitad, como si ellos fueran los dueños y ellos trabajaran hombro a hombro y a sol pelado con ese campesino, porque a mi papá le tocó así y a mi mamá, ¿sí? Y como mi papá llegó un día que se negó a pagarles la vacuna a los paramilitares, allá no llegó la guerrilla llegó después que ellos cometieron la segunda masacre, ¿sí? Después que se dio lo de los falsos positivos. Ellos mismos le dieron la entrada a la guerrilla allá, porque allá guerrilla no había. Yo soy oriunda de allá, nacida y criada allá. Y no me da miedo hablar, porque hoy en día soy una defensora de los derechos humanos con la característica diferencial, ¿sí? Con el tema étnico-racial, porque a nosotros los negros son los que nos han masacrado aquí en nuestros territorios. Los paramilitares se ensañaron con nosotros y con nuestros jóvenes y se los llevaron a nuestras niñas, nos las violaban. Decían que una niña de 6 años ya era apta para atender a un hombre en la cama, ¿sí? Eso decían ellos y el ejército llegó a nuestros territorios a violar a las niñas de 6 años, a llevárselas a la cama porque decían que una niña negra de 6 años ya podía atender a un hombre en la cama. Y eso no estoy mintiendo. Y hay pruebas. Y hay pruebas. Y pruebas físicas. Y pruebas textuales. Y pruebas de niña de 6 años que se la llevaban a la cama mientras le mataban al papá, a la mamá, y a la niña la hacían tocarle el miembro a un infeliz de esos, diciéndole que ella ya podía atender un hombre.
Esto lo estoy diciendo porque es la verdad y porque no le tengo miedo a ningún uribista, ni a Uribe, ni a los paramilitares. Porque ya me han perseguido y me persiguen todos los días. Pero mientras tenga vida, yo voy a seguir hablando. Y si me dicen que yo por hablar y denunciar estoy revictimizando, pues me seguiré revictimizando porque seguiré denunciando tanto aquí en Colombia como a nivel internacional. O sea, que si me dicen que me revictimizo, pues me seguiré revictimizando. Porque lo que estoy diciendo es la realidad,